Hoy vamos a ver autocorrelación espacial a través del índice de Moran. Sin embargo, valdría la pena hacer unas aclaraciones previas, ¿no? La estadística es una rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos para hacer inferencias de muy diverso tipo y para muy diversa aplicación. ¿En qué se distingue de la estadística espacial? Bueno, en que la estadística espacial es a su vez una rama de la estadística, ¿no?, que utiliza conjuntos de datos, ¿no?, que están asociados, que están registrados con su respectiva ubicación geográfica a fin de obtener inferencias acerca de su distribución, intensidad o asociación con otras variables, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que la estadística espacial es la continuidad lógica de lo que es la estadística no espacial y que hoy día, con el uso de los sistemas de información geográfica, ha encontrado un gran campo de desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy lo que vamos a ver es la autocorrelación espacial, que es el índice de Moran, ¿no? ¿Y qué es el índice de Moran? Bueno, dado un conjunto de entidades y un atributo asociado, ¿no?, a una característica específica, esta herramienta lo que evalúa es si el patrón de estas entidades que tienen una ubicación geográfica está agrupado, es disperso o es aleatorio. Y en ese sentido no hay ninguna suposición previa al respecto. Las características del conjunto de datos pueden ser de cualquier tipo, son variables de escala, pueden ser contaminantes, pueden ser porcentaje de pobres, pueden ser homicidios, pueden ser lo que sea, y que esto es susceptible de analizarse a través del índice de Moran, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que calcula, ¿no?, es una puntuación Z y una puntuación P, ¿no?, que indican si se rechaza la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula es cuando, si lo que nosotros estamos analizando tiene una distribución que es aleatoria, entonces se acepta la hipótesis nula. Pero si se comprueba la hipótesis inicial es que lo que está ahí analizándose tiene agrupaciones espaciales específicas en un territorio dado, ¿no? Entonces, por ello se dice que la puntuación Z está basada en el cálculo de una hipótesis nula de aleatorización, ¿sí? Si quisieran consultar de una manera más detallada cuáles las nuevas formas de analizar la información estadística asociada a su ubicación espacial, este artículo es muy ilustrativo al respecto, de Carlos Garrocho y Juan Campos, y lo que él analizan es cómo los indicadores no espaciales no sirven en este momento o han dejado de servir para poder analizar información que está georreferenciada, ¿no? ¿Y cómo lo explican? Bueno, veamos este problema, que es muy simple. Tenemos un tablero de ajedrez, 32 casillas son negras, 32 blancas. Independientemente de cuál sea la ubicación de estas casillas, siempre serán 32 y 32. Pero, por ejemplo, en el caso de la primera distribución, es una distribución que corresponde a un patrón muy específico, pero que no están agrupados. En el caso de esta segunda distribución, están asociados y concentrados en dos áreas, mientras que en este, ¿no?, en este otro tablero, aquí están asociados y agrupados en una sola área, todas las fichas negras, y en otra área las fichas blancas. En cambio, aquí tiende a haber un patrón de agrupación, sí, pero ya no tan intenso como en el caso de estas otras dos distribuciones, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que analiza la autocorrelación espacial. Si el patrón de distribución de un fenómeno en el espacio es aleatorio o si tiende a formar patrones espaciales, ¿sí?
Pero para ello, ¿qué requiere? Para ello requiere, y sobre todo, una matriz de ponderaciones espaciales. Entonces, ¿qué es una matriz de ponderaciones espaciales? Bueno, es una matriz que se va formando, ¿no? De las mediciones que hace el software respecto de los atributos de lo que yo estoy analizando a partir de un software de sistema de información geográfica. Y al respecto vale la pena recalcar lo siguiente, ¿no? Dice que el uso de la estadística espacial no implica la aplicación de métodos estadísticos tradicionales, es decir, de la estadística no espacial, a datos que son espaciales, es decir, no sería de utilidad la estadística tradicional, ¿no? Por ello, la estadística espacial integra el espacio y las relaciones espaciales directamente en los cálculos matemáticos, es decir, cuando se analiza una variable, lo que hace un software de sistema de información geográfica que está orientado en este sentido es agregar las distancias, las vecindades que hay entre los distintos elementos que están ahí representados y que hay datos en su tabla de atributos, asocia esas dos cosas y a partir de ello hace sus cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, por ello, ¿no? Las relaciones espaciales, ¿no?, que hay entre los distintos elementos de un conjunto de datos espaciales, ¿no?, y que tienen un atributo estadístico, se especifican formalmente en un archivo que se le denomina normalmente tabla de matriz de ponderaciones espaciales, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de matrices hay? Bueno, básicamente son 4, ¿no? Si lo vemos así en términos de tablero de ajedrez, ¿no? La matriz de tipo reina es aquella que mide hacia todas las direcciones, ¿no?, tanto en vertical como horizontal como en diagonal, así como se mueve la reina de un juego de ajedrez. En cambio, las de tipo torre, ¿no?, solo se pueden mover, ¿no?, sus mediciones en términos horizontales y verticales, ¿sí? Entonces, y aparte tenemos otro tipo de matriz más específica, que es la de alfil, que solo se mueve en términos diagonales, y una última matriz, que es el de umbrales. Es decir, cuando yo especifico que a partir de qué distancia de un elemento tiene que hacer las mediciones respecto de los otros elementos. Entonces, para yo poder calcular el índice de Moran en cualquiera de los softwares que hacen esto, yo deberé de calcular también mi matriz de distancia como primer paso para hacer este análisis. Vamos a utilizar el software ArcMap para hacer primero la matriz de ponderaciones espaciales y después para calcular el índice de Moran en este programa, ¿no? Para ello vamos a utilizar el mismo archivo cartográfico de uno de los ejercicios previos y que corresponde a las áreas geoestadísticas básicas de la zona metropolitana del Valle de México, y lo que se mide en este ejercicio es el porcentaje y el número de jóvenes y niños que ni estudian ni trabajan, los denominados ninis, ¿no? Entonces, para calcular esta matriz, abrimos nuestra caja de herramientas y entonces observarán que aquí tenemos una herramienta general que es herramientas de estadística espacial, y en la parte correspondiente de modelando las relaciones espaciales, aquí encontramos la opción de generar una matriz de ponderaciones espaciales, ¿no? Entonces aquí entramos y le decimos que le damos el nombre del shape del archivo que vamos a hacerlo. Aquí vamos a poner nuestro identificador único, ¿sí? El identificador único es esa variable que se genera, puede ser la copia de uno de los, que puede ser asignado por uno mismo, o puede ser la copia de la tabla de atributos. Hay un archivo de identificación que genera default este software de Esri, lo podemos copiar con otro nombre, en este caso ID2, y con eso es suficiente, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí, ¿no?, que nos ponga nuestro matriz de ponderación, ¿no?,
nosotros vamos a ponerle aquí, vamos a darle ruta diferente y le vamos a poner aquí que se llame Ninis 5, ¿no? Para que sea una nueva, ¿no? Le decimos aceptar y le vamos a decir, ¿no? Que la conceptualización, ¿sí? Vamos a dejarle, aquí tenemos varias conceptualizaciones: inverso de la distancia, ¿no? Tenemos la de vecinos cercanos, tenemos contigüidades, tenemos, ¿no?, varios tipos, ¿no? Vamos a dejarle el inverso de la distancia y que lo mida por distancia euclidiana, ¿sí? Y le vamos a dejar estos patrones que por default vienen, ¿no? Entonces le vamos a decir ok, y entonces ya me generó, me está generando mi matriz de ponderaciones espaciales, ¿no? Tarda un poco porque son muchos AGEPs, y ahora ya que está generada, entonces le voy a pedir una autocorrelación espacial, el índice de Moran, que está en analizando patrones. Le doy aquí, ¿no? Y entonces le digo que es Ninis 2 y le voy a decir que es a partir de la variable porcentaje de Ninis, y le voy a decir aquí en la conceptualización, le voy a decir que me traiga, ¿no?, mi matriz de ponderaciones espaciales, y le voy a decir, ¿no?, con esto es suficiente, y le voy a decir ok, ¿no? Aquí le voy a decir dónde está mi matriz de distancias, ¿no? Entonces me voy aquí, ¿sí? Aquí está Nini 5 y con este patrón es suficiente, y le doy a aceptar, y entonces lo que va a suceder es que me va a generar un índice de Moran donde me va a decir si esta variable tiene una autocorrelación espacial en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Y entonces aquí está este pequeño reporte que me arroja, y lo primero que tenemos que observar es este, ¿no? Aquí dice que el índice de Moran es 0.45, ¿sí?, con un valor de P de 0, ¿no?, y con un Z-score de 217. ¿Qué significa esto? Significa entonces, ¿no?, que se acepta la hipótesis de que hay un patrón de distribución, ¿no?, de esta variable, que son el porcentaje de Ninis en los AGEPs de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir, que su distribución es aleatoria, ¿no? Ahora vamos a hacer esto mismo, pero desde el software OpenGeoda, ¿no? Entonces vamos a abrir primero nuestro archivo, ¿sí?, y le voy a decir que es reshape. Abrimos el mismo archivo Ninis 2, aquí lo tenemos, y ahora nos vamos aquí a la caja de herramientas, vamos a generar nuestra matriz de distancias, ¿no?, y le vamos a decir, ¿no?, gestor de pesos, ¿no? En el menú herramientas le vamos a decir que nos cree una variable de identificación. Aquí le digo que añadir, y default me genera una que se llama polyID, le digo que me lo añade. Voy a utilizar, ¿no?, la relación de contigüidad de reina de primer orden, es decir, me va a medir en términos hacia todos lados, como el movimiento de la reina de ajedrez, y el orden de contigüidad 1 es a través de los vecinos que están inmediatamente contiguos a cada uno de los AGEPs de esta zona metropolitana. Entonces le digo que ok, y le voy a decir, ¿no?, que me genere, ¿no?, de entrada me va a generar el mismo nombre, 03 Ninis, el nombre del shape. Le digo ok, y me dice que hay al menos una observación sin vecinos. No hay problema, porque en efecto hay AGEPs sin vecinos, ¿no? Lo voy a cerrar hasta que yo no termine de usarlo. Dejará de estar funcionando esta matriz de distancias, ¿no?, esta matriz de ponderaciones espaciales. Y ahora me voy a ir aquí, ¿sí?, al índice de Moran, ¿sí?, univariante, ¿sí?,
y le voy a decir que es en función del porcentaje de ninis, y me dice, me da de nueva cuenta, ¿no?, el aviso de que hay AGEPs sin vecinos, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos es esto, ¿sí? Me arroja una gráfica, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo se interpreta esta gráfica? Primero, ¿sí?, nos dice que el índice de mora es 0.6, ¿sí? Es muy alto, ¿sí? Y entonces esta gráfica se interpreta de la siguiente manera. Esto es el cuadrante 1, esto es el cuadrante 2, el cuadrante 3, el cuadrante 4. ¿Y qué significa esto? Esta línea es una regresión, ¿sí?, que si corre del cuadrante 1 hacia el cuadrante 3, significa que hay una autocorrelación espacial significativa, muy significativa, y que por ello los AGEPs con altos valores de ninis tienden a estar junto y son vecinos de AGEPs con la misma característica de altos porcentajes de ninis, y a su vez, ¿sí?, cuando este otro cuadrante, que es el cuadrante 3, aquí nos muestra cuántos de estos AGEPs tienen bajos valores de ninis y están rodeados de AGEPs con las mismas características, y estos son los altos bajos y aquí los bajos altos, ¿no? Entonces nos dio una alta correlación espacial, significa entonces que se rechaza la hipótesis nula. Y para ver con mayor detalle el reporte correspondiente, si nosotros le damos con el clic derecho aquí en el área blanca y le pedimos aquí a la aleatorización, le vamos a poner que default nos pone 999 y que lo que nos arroja es una gráfica de este tipo. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Aquí está. Me da un valor, ¿sí?, un valor de Z de 69, ¿sí?, y nos da un valor, el índice de Moran es 0.66, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué significa? Significa que, a ver, una distribución aleatoria de este fenómeno es este histograma estrecho que tenemos aquí, ¿de acuerdo? La distribución real de mis datos es esta línea verde. Mientras mayor separación hay de esta distribución aleatoria a esta que es la distribución real, esto significa pues que se acepta que se han formado patrones espaciales de este fenómeno en la zona metropolitana del Valle de México. Es decir, este es el criterio de validación del índice de Moran y es lo que debemos de nosotros estar observando. ¿Y cómo nosotros lo vemos así? Bueno, aquí está, ¿no? Si nosotros tenemos, sí, aquí tenemos una tabla de valores de significancia, ¿sí? Cuando utilizamos un intervalo de confianza del 90%, su nivel de significancia es 0.1 y esto equivale a un área de la curva normal a un valor de 1.65, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestro fenómeno fuese aleatoriamente distribuido, entonces tendría que adquirir valores muy cercanos al valor de Z, que en el caso de 90% sería 1.65, de 95% 1.96 y de 99% 2.58. Pero observarán que nuestro valor que nos da de Z, ¿sí?, es de 69.74. Está muy alejado de nuestro nivel Z, el valor Z, que es 2.58. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de que este fenómeno tiene una distribución y un patrón espacial específico donde los AGEPs que tienen altos valores de porcentaje de ninis están rodeados de lugares que tienen esta misma característica y viceversa, y también hay lugares combinados.